Hola, gente preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio, aquí Tecito de Calzón. Y tengo un invitado increíble, Pepe, Hola. de mi gala. Y el día de hoy vamos a contestar 4 preguntas. ¿Matarías a bebé Hitler? No. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. Si Pinocho dice, me va a crecer la nariz ahora, ¿qué sucede? Nada. ¿Qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Plomo. Yo sé que como Pepe está contestando todas esas preguntas, ustedes dicen, pues ya me contestó, me voy de aquí, ¿de qué voy a aprender? Pero la verdad es que vamos a desarrollar como todo un debate filosófico, histórico, lingüístico. Entonces quédense aquí porque esto se va a poner muy bueno. Yo vengo del futuro y se puso chingón. La verdad es que sí, lo grabamos y venimos del futuro. Si usted se pregunta quién es este agradable caballero de aquí, es uno de mis creadores de contenido favoritos ever. Es una de las personas más lúcidas con micrófono que existe en Latinoamérica. De verdad, agradezco mucho que tengas un micrófono y estés esparciendo tus ideas. Muchas gracias. Y además es mi amigo personal y he ido a todos los cumpleaños de sus hijos. Pepe, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que me invitaste. Bienvenidos a Tecito de Calzón, el único espacio que no los avergüenza por sus pecados. Y bueno, quiero contarles que esto no sería posible sin Podimo. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Gracias a ellos es posible este espacio, son mis principales productores y además tengo varias series con ellos. Yo se las produzco, algunas son de otras personas, pero ahí pueden encontrar mi serie Como Por, donde hago análisis antropológicos y sociológicos sobre casos virales surreales, como Emos vs. Punks, Obedece a la Morsa, Backrooms y demás. Entonces ahí los espero para que lo escuchen. Y pues si utilizan esa plataforma pueden apoyar muchísimo este trabajo. Muy bien, empecemos. Empecemos. Sí. A ver, primero respóndeme así, sin más. ¿Matarías a bebé Hitler? Yo no. No, en lo absoluto. No. Ok. ¿Por qué no? Porque matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre. Ahora un bebé, imagínate. ¡Ostras! Además hay alternativas. O sea, si ya tienes una máquina del tiempo, Ajá. puedes irte en el pasado a resolver más problemas. Y por otro lado, creo que matar al bebé Hitler no resuelve nada. Estamos jugando en el mismo mito de los grandes hombres, esta idea de que son los grandes hombres los que hacen la historia y no las fuerzas y tendencias que los subyacen. A mí me da la impresión que la situación en la República de Weimar era tan insostenible que si no era Hitler iba a ser otro extremista. Sí, justamente está ese dilema de, güey, Hitler perdió la guerra. Imagínate que además sale uno que es todavía mejor en el combate, que puede ganarle a los rusos. Bueno, no pueden ganarle a los rusos, era imposible. Pero imagínate que toman a que en realidad era un extremista todavía más inteligente, que empieza la guerra, que repite el Schlieffen-Plan igual que Hitler, y deciden no atacar a los rusos. Este universo me gusta, se llaman ucronías. El universo ficcional que piensa en los hubieras, en términos hubieras, se llama ucronías. A mí me maman las ucronías. Pero entonces te voy a contar qué desglosó mi mente cuando me hice esta pregunta. Justamente pienso en 4 dilemas. 1, ¿es éticamente culero matar a un bebé? Sí. 2, no sé si estoy generando un futuro mejor, que es justo lo que ya estás diciendo. Hablando en términos de paradojas, o sea, mato a bebé Hitler y obviamente se cambia todo el universo que genera que pueda existir el asesino de bebé Hitler, ¿no? Y la 4 sería, ¿por qué creemos que sin Hitler nada de eso hubiera sucedido? Que justamente es lo que estás diciendo, la teoría de los grandes hombres. Entonces, primero abordemos el tema de, ¿es éticamente culero matar a un bebé? Creo que me recuerda al dilema moral del tranvía. ¿No te acuerdas del dilema del tranvía? Sí, es un tranvía en unas vías que se bifurcan. Ajá. De un lado hay una persona amarrada a las vías y del otro lado hay 5. El tranvía se dirige hacia donde están las 5 personas y las va a atropellar, pero tú puedes cambiar el curso del tranvía para que solamente asesine a una persona. Entonces ahí el dilema moral es si lo cambiarías o no. No se siente tan personal porque solamente estás activando un switch. Ajá. Pero hay un dilema muy similar que es, estás en un puente sobre unas vías del tren y allá adelante hay 5 personas amarradas a las vías del tren. Ajá. Pero aquí en el puente hay una persona muy gorda y la puedes empujar de tal modo que detenga al tren. Ajá. Entonces ahí sí estarías matando a una persona para salvar a 5. Pero nadie habla acerca de la persona que los amarró. Ese es el verdadero dilema moral. No amarres gente a las vías del tranvía. Me encanta porque siempre que pienso eso es un villano como del cine mudo, ¿no? Así, Sí, tiene así sus bigotitos su monóculo engomados. y está así atando a la damsel in distress. A ver, la primera pregunta, ¿tú cambiarías el tranvía? No. ¿Por qué? No es mi pedo.
Oh, shit, pues sí. Esto muy heavy que el dilema ético sea cuantitativo, ¿no? Porque la vida humana es cuantitativa. Yo sí lo cambiaría, la verdad. ¿Sí? Sí. 5 personas valen más que una persona. Sí. En mi mente sí. O sea, en ese momento pensaría lo práctico, ¿no? Igual y en ese momento no pensaría así como, ¿qué representan los dilemas morales más allá? Y estaría intentando, por practicidad, tener el menos daño posible dentro de mis posibilidades y mis herramientas. ¿Y si estas 5 personas son Juventudes del PAN y en la otra vía está Frank Ocean? Es que ahí estás cambiando la premisa. Si aquí está mi pareja y allá están 5 parejas de quién sabe quién. No estoy cambiando la premisa. Todos los seres humanos son únicos en su individualidad. Sí. No estás cambiando 5 mazorcas de maíz por una. Estás cambiando 5 vidas inimaginablemente valiosas por una que es igual de valiosa, tan valiosa que vale lo mismo que estas otras 5. Sí, pero el valor es distinto para cada persona. Y como es algo completamente arbitrario y algo que sería accionable en ese momento, sí cambian las variables. Sí cambian las variables si esa persona es mi familia. Sí cambian las variables si esa persona me agrada. O sea, sí. Y por eso está muy cabrón. Los dilemas morales son actos constitutivos arbitrarios desde la perspectiva personal. Y muchas veces ni siquiera estás pensando en todas las variables. O sea, ahí accionar a veces es flight or... Correr o pelear. Correr o pelear. ¿No? Es así como tengo que hacer algo, güey. A veces no sabemos cuáles impulsos no van empujados por un asunto moral, sino por un asunto de tengo que accionar, tengo que trabajar, tengo que ejecutar. Es lo que te iba a decir. Ahorita podemos ser, no, sí, yo claro que tomaría la decisión correcta. Del mismo modo que los vatos en la peda son, no, si a mí me asaltan, yo me lo madreo. Pero ya que estás ahí frente a la situación, realmente no sabes quién eres. No, para nada. Hay un capítulo de Visos, Ajá. de la serie esta de YouTube Red, ojalá hubiera seguido, Está donde buenísimo, me encanta esa serie. hacen ese experimento. Ponen a una persona en la situación de cambiar las vías del tren cuando quiera Ajá. y lo dejan, le dicen, oye, me voy al baño, nada más cuida las vías del tren. Y tienen cámaras y la persona se entera de que hay 5 personas en la vía y hay una persona en la otra. ¿Y si lo cambian? Todos se paralizan. Todos se paralizan. Nadie puede hacer nada en ese momento. Es que no sabemos, tendríamos que meternos en su cabeza. Si fuera aquí en México, hay gente que ni siquiera levanta a una persona en situación crítica porque dice, no, si se muere me lo enjaretan a mí. Entonces, la vida humana es demasiado compleja como para cambiar peras por manzanas. La otra vez vi un tráiler de una película de un sujeto, de una historia, no me acuerdo si era una historia real, pero está con toda su familia y en eso cae una avalancha y el güey lo primero que hace es levantarse y echarse a correr dejando a sus hijos y a su esposa ahí. La película trata de todo el dilema moral que se genera en su familia al darse cuenta de que el instinto protector que debió haber tenido el progenitor principal de la familia decidió dejarlos a su suerte. Y se Es que divorciaron, no sabemos quiénes somos y ni siquiera es que digamos, o sea, que eso sea definitorio de nuestra persona. A veces nuestros mecanismos de activación y cómo dilea nuestro hardware con la ansiedad es completamente diferente para cada persona. Y para el día, de ese día en particular, ¿no? Si comiste bien, si te hace tomar decisiones distintas. Exacto. El otro día vi un estudio que me asombró, ¿no? Llevamos siglos construyendo toda esta maquinaria de impartición de justicia que nosotros decimos nos va a salvar del crimen y la desigualdad y tal. Pero el gran predictor, hicieron este estudio en cortes que determinan quién sale en libertad condicional. Escuchan la audiencia de esta persona, ya pasó varios años y deciden si se va en libertad condicional o no. El gran predictor de si sale o no, no es si se portaron bien, no es cuántos años pasaron en la cárcel, no es la severidad del Un ambiente crimen. político. No, es si el juez comió o no. Si la audiencia se hacía Oh, fuck. a las 3 de la tarde, después de que el juez ya comió, hay un 80% de probabilidades de que te digan que sí. Por otro lado, la estadística se revierte si lo haces antes de las 3 de la tarde y el juez tiene hambre. ¡Ah, qué fucked up! Está muy cañón. Entonces, piensa en un juez. ¿Quién debería tener más libre albedrío que un juez que toma decisiones sobre las vidas de otras personas? Qué cañón. Incluso esta persona a la que encargamos nuestra toma de decisiones está sujeta a sus propios impulsos internos que ni siquiera él comprende.
Sí, justamente ahora que me recomendaste a Robert Kapolsky y que Kapolsky dice, no mames, es que las decisiones que toman puede afectarte tanto desde lo que comiste, del ambiente, existe la neuroarquitectura que es que tanto el espacio físico en donde estás afecta a tus emociones y todo. Entonces es como de, güey, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde empieza mi libre albedrío y termina no sé, el El mismo determinismo? Sapolsky está escribiendo un libro ahorita que se llama Determined, eh, determinado, la ciencia de vivir con libre albedrío, donde básicamente habla acerca de cómo desde su perspectiva completamente biológica, completamente, no existe libre albedrío, no hay tal cosa. Luego hablamos de eso aquí en este espacio. Yo te había invitado previamente a hablar de eso, ¿no? Del libre albedrío, justo estoy investigando ese tema. ¡Ah, perfecto! Entonces, sí, seguimos con la pregunta de matar a un bebé, justamente lo que estabas diciendo. ¿Por qué, si tienes una fucking máquina del tiempo, decides ir a matar a un bebé y no hacer otro cambio como importante, ¿no? Si tienes una máquina del tiempo, por ejemplo, puedes investigarte cuál era la ruta del archiduque Francisco Fernando en Serbia y adelantarte y decirle, oiga, no se vaya por acá, lo están esperando 5 malandros para matarlo y este asesinato va a desencadenar la Primera Guerra Mundial a la que toda una generación de alemanes fue llevada a ser mutilados y torturados y asesinados. Y uno de ellos era Adolfo Hitler, donde la situación estuvo tan terrible que lo enloqueció, y esto junto con el sistema educativo alemán que les decía que tú tienes que ser un guerrero, tú tienes que pelear y tal, lo convirtió en la persona que era. O sea, tú no naces siendo Hitler. El bebé, su No. primera palabra no fue muerte. No, él era un bebé, quería ser artista. Y Hitler quería ser artista, él Sí, sí. pintábalo. De hecho, una de las ideas que vi en toda esta conversación pública acerca de por qué en lugar de matar a bebé Hitler no ayudas a que entre en las academias de Bellas Artes de Viena. Tampoco creo que serviría de mucho, porque No, porque también esos jóvenes pintores fueron arrojados a las trincheras. aparte, exacto. Sí, considero lo mismo, pero es más fácil matar a un bebé que cambiar un sistema burocrático ¿Sabes qué de sería un más país que no útil? conoces. Es que si ya tienes una máquina del tiempo, ¿por qué no vas y matas a Cristóbal Colón? O sea, si el punto es evitar la Segunda Guerra Mundial. Porque cada 100 años, desde la Paz de Westfalia, cada 100 años los europeos deciden, ok, nunca más vamos a tener una gran guerra, ahora sí nos vamos a portar bien y tal. Y lo que ocurre es que Europa son un montón de naciones en constante cambio y evolución, y la estructura tal de esta compleja maraña de intereses políticos cambia, pero tienen reglas muy estrictas acerca de cómo tiene que llevarse el orden político de la región y además las expectativas de los poderosos. Entonces, en lugar de cambiar con respecto a los órdenes políticos que subyacen a las monarquías, en lugar de cambiar con el tiempo, dejan que los problemas se acumulen, y estos problemas acumulados devienen en una guerra mundial. Cada 100 años más o menos los europeos se van a una guerra general. Ujú. La guerra de los 30 años no fue tan destructiva, o sea, sí fue muy destructiva, desmadró todo el sistema político y acabó con las vidas de 10 millones de personas, pero para el resto del mundo no se sintió tanto porque los tentáculos del colonialismo europeo no habían abarcado todo el mundo. 100 años más tarde tuvieron la Guerra de los 7 años, que Churchill le llamaba la Primera Guerra Mundial, donde están involucrados India, pero además las 13 colonias, pero además las colonias francesas en América y las 5 naciones de pueblos originarios. Y Yo no una sabía vez de más, esa guerra, pues. ¿Cómo se llama? la Guerra de los 7 años La guerra de los 7 años. es una guerra que tuvieron entre Inglaterra y Francia y Ajá. un montón de monarcas en Europa para ver quién iba a ser el nuevo ¿Y por mandamás de qué los no colonialistas. por qué no es tan famosa en el muro de la fama de la historia? En los Estados Unidos sí es bien famosa porque se le conoce como la guerra que hizo a los Estados Unidos. Pero Atrás. a nosotros ni nos tocó No, aquí. pues no. Pero es muy importante porque en esa guerra se determinó cuál era el futuro de los pueblos originarios en América del Norte. Todos estos pueblos que compartían la tierra, que no tenían una posesión de la tierra como tal, que andaban libres y que tenían sus propias formas de organización, se llevaban bien con los franceses, comerciaban, les ayudaban, pero cuando los franceses perdieron la guerra y se retiraron de América, el poder colonial de Inglaterra en Estados Unidos era tan
Todavía no había Estados Unidos. El Ajá, poder ajá. colonial Sí, de sí. Inglaterra sobre sus colonias era tan débil que George Washington vio la oportunidad de juntarse con las 13 colonias y decir, vamos a hacer nuestra propia cosa. El problema es que esa propia cosa fue una máquina genocida que avanzó hasta el otro lado del continente y destruyó todas las culturas que existían. ¿Qué pasó 100 años después? 100 años después tuvieron las guerras napoleónicas. ¿Qué pasó 100 años Ay, después? qué 100 complicado. años... Entonces, si fueras a cambiar un punto en el tiempo, obviamente no sería en relación, por ejemplo, a Hitler en particular. Acabaría con el colonialismo, que es el origen de todas las guerras mundiales. De todos modos, el concepto de la policía del tiempo siempre me hizo muchísimo ruido. A mí me encanta Isaac Asimov. Uno de mis libros favoritos de ese güey se llama El fin de la eternidad, que Ujú. justamente habla de los actores de la policía del tiempo, que justamente van analizando un montón de datos para tener cierto orden, pero al final la terminan cagando porque controlan tanto cierta realidad y concentración en salvar al planeta, que al planeta no tiene la necesidad, por ejemplo, de salir y imperializar galácticamente. Entonces nos ganan otros seres, ganan la carrera espacial, entonces vale verga por culpa de la policía del tiempo. A lo que voy es eso, o sea, un pequeño cambio puede generar teoría del caos, es completamente efecto mariposa, o sea, no sabes qué tanto un cambio puede ser lo que tú esperas y el resultado que tú esperas. ¿Cuántas cosas tan sencillas como pisar o no pisar? Un booleano súper sencillo como de ese güey vomitó esa mañana porque algo le hizo daño. Y eso desembocó en algo que ahorita no tenemos idea de que fue tan cabrón, pero ese es como el origen. Una cosa como súper sencilla y no lo sabemos y no lo sabremos. Por eso creo que los individuos no importan en la historia. Julio César, por ejemplo, no había un general de su calibre que pudiera domar a todas las Galias, otro tipo de genocidio. Pero sin un ejército romano, sin la maquinaria de suministros de Roma, sin el poder imperial, no podría haber hecho nada tampoco. O Ujú. sea, hoy adoramos al César porque él escribió su propia historia. Y era un gran escritor, era un excelente general, pero era mejor ¿Ese güey escritor. escribió su propia historia? Sí, él hizo sus diarios de campaña. ¡Qué cabrón! Estoy leyendo una traducción reciente que tiene un prólogo donde habla acerca de cómo tenemos que resignificar a Julio César en la historia, porque adorar a estos personajes que lograron la gloria y la fama por medio de el exterminio de millones y tomando las tierras y recursos de otras personas, pues nos llevó al orden social que heredamos de las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, siglo XX todavía, estaba peleándose un Kaiser con un zar. Czar es la manera en la que le decían los eslavos al César. Kaiser es la manera en la que el Sacro Imperio Romano, que después se convirtió en Alemania, le Decía el llamaba al César. César. ¡Ah, O sea, Dios! todavía hasta el siglo XX, con metralletas y bombas nucleares, estamos idolatrando a un cabrón que fue a una Claro. tierra extranjera a matar a la mitad de la población y esclavizar a la otra. Es que tenemos un arrastre incluso del materialismo histórico de cómo estaba la distribución de determinado país para que terminara teniendo lo que tenía. Entonces, al final de cuentas, cambiar una cosa u otra posiblemente no haga un cambio tan drástico para el destino, para la historia global de la humanidad, ¿no? Porque yo pienso no solo en los humanos de ahorita, sino en los humanos del futuro. Y entonces digo, ¿qué puedes cambiar que haga cierto futuro inevitable o posible? Es a lo que vamos con el siguiente punto. ¿Por qué creemos que sin Hitler nada de eso hubiera sucedido, no? Tú fuiste la primera persona que me metió la idea de la historia de los grandes hombres. Ujú. Esta teoría de los grandes hombres la secundaban un montón de filósofos, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche. Incluso Nietzsche dijo, la meta de la humanidad reside en sus especímenes más altos. Que se pasa de verga un poquito el Nietzsche, pero ¿cómo funciona? Me acuerdo que era de Thomas Carlyle, la propuesta, ¿no? Es una noción muy general, ¿no? Cuando los reyes escribían la historia, bueno, no los reyes, porque la mitad no sabían escribir, cuando sus escribanos escribían la historia, la escribían no para tener un panorama real de cómo se ve el pasado, la escriben para exaltar a sus jefes, Sí. para que el César se vea chingón, para que el rey, este güey conquistó solo, sin ejército, así, movió masas. Pero conforme va cambiando, conforme se va especializando la recopilación de la historia, empezamos a prestarle atención a otros aspectos. Por ejemplo, ¿cómo explicas desde la historia de los grandes hombres la revolución industrial? La revolución industrial más bien es una fuerza y tendencia. Entonces, pasamos de la historia de los grandes hombres, Julio César conquistó, a la historia de las fuerzas y tendencias. La Galia estaba en declive, Roma estaba en ascenso y por eso fue conquistada. Hoy sabemos que la cosa es mucho más compleja, ¿no? Es como una mezcla de las dos cosas. Existen individuos que están como en la posición correcta de tomar decisiones y tienen los recursos a su disposición y toman esas decisiones. ¿Te gustaba Jimmy Neutron? Obviamente.
Era excelente. ¿Verdad? Está bien verga porque podían hacer cualquier tipo de cosa que era magia, pero decían, no, es ciencia. No, no es magia, es ciencia. ¿Cómo? No sé. Y había un episodio que me daba un montón de risa porque encuentran a Edison y se lo traen al futuro y se enamora de la señorita Ave. Ah, Y como se enamora de la señorita Ave, ya no se quiere regresar a su tiempo. Y entonces no. Nunca hay empieza... copyright. El arte explota. No, güey, más tonto. Tiene O un sea, renacimiento cultural porque nunca hubo propiedad intelectual. más bobo que eso. Los aparatos electrónicos poco a poco dejan de funcionar porque ya no hay electricidad. O sea, es muy extraño porque en ese capítulo de repente ya no prende, por ejemplo, la televisión, ya no funciona la licuadora. Entonces, así como de, existe un aparato que funciona con electricidad en esa ucronía, pero ya no existe la electricidad. Todo se lo debemos a Edison. Porque se lo asociamos a Edison, cosa que es una completa desinformación porque en realidad Edison no inventó la electricidad. Una de las cosas que más cabronas hizo posible la bombilla porque inventó un filamento que hacía posible que la intensidad no tronara, ¿no? Entonces hizo más fácil la creación de las bombillas y lo patentó. Además de que patentó como 1000 otras cosas más. Estaba pensando que empezarían a crecer torres Tesla en todas las ¡Ah! grandes urbes y de pronto se acaba la CFE porque la electricidad es gratis para todo el mundo. ¡Ay, qué padre, güey! Ojalá sí. O sea, en el mundo de Jimmy Neutron era así como una gran desgracia que no regresara Edison, pero imagínate, así de repente es un mundo mejor ya que ese güey no estaba haciendo su carrera de patentes. Pero estamos cayendo otra vez en la historia de los grandes hombres, porque Sí. no fue Edison solito, sino Sí. toda la oligarquía. Porque si no hubiera llegado Edison, también hubiera llegado otra persona que hubiera hecho que fuera un recurso de dinero, pues. El juego ahí era haz patentes para monopolizar el mercado y hacer un chingo de varo. Claro. Si no hubiera sido Edison, habrían sido, ponle que 3 personas, 4, porque Edison lo que sí tenía es que era muy trabajador, no dormía. Pero de todos modos, se habrían patentado las tecnologías y habríamos acabado con la obsolescencia programada. No lo sé, o sea, yo Sí, creo que la obsolescencia programada de todos modos sucedió y alguien hizo que fuera obsolescente y programado. Eso sí lo inventó Edison. La obsolescencia programada, pero alguien debió haber inventado la obsolescencia programada, o sea, es como una de las tesis necesarias para el capitalismo. Edison se dio cuenta de que, ok, la bombilla, si la fabricamos bien, puede durar 100 años. Hay una bombilla, creo que en un cuartel de bomberos, en no sé dónde, que lleva 100 años así sin que se truene. Ajá, y eso no es un buen modelo de negocios. ¿Cómo No, verga claro vas a que vender no. una bombilla cada 100 años? Había Entonces, medias que no se rompían, pero el producto más chido al mercado y de alguna manera destruye el mercado de medias. Güey. tienes que hacer las cosas frágiles para que se reemplacen constantemente. Te estoy viendo, Shane. Y yo así, "Ah". No es cierto, sí es cierto. Eso también es teoría de los grandes hombres, decir, yo con mi dinero estoy apoyando a Shane. No, tú también eres una víctima de una situación estructural. Lo sé. Hagamos redes de apoyo mutuo para dotarnos de ropa chingona entre nosotros, todos, y ya así podemos Sí. abandonar el mercado del fast fashion. Ese- ¿Cómo acabamos hablando de esto? Todo es culpa de Edison. Bueno, regresemos a Hitler. A ver, corramos el escenario. Matas al bebé Hitler. ¿Qué cambia? No hay Hitler. Hitler entró tarde al Partido Nacional Socialista. O entonces, sí hay nazis, Ujú. si no hay Hitler. Sí, sí, por supuesto. Sí hay Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no perdió porque hubiera un general bien cabrón. Todos estaban bien idiotas. Alemania perdió porque no tenía los recursos para sostener una guerra contra 3 potencias al mismo tiempo. Por supuesto. Entonces también pierden la Primera Guerra Mundial. Cuando se firmó el Tratado de Versalles, los cuerpos seguían calientes. Para todo aquel que no sepa cuál es el Tratado de Versalles, está muy cañón porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, decidieron hacer un tratado. Básicamente era el tratado de paz y originalmente tenía ideas y propuestas muy idealistas porque pues querían que terminara todo chido, pero se volvió una búsqueda de venganza. Querían hacer que pagaran las cuentas y los daños. Terminó siendo un tratado punitivo. La gente había pasado 4 años con esta propaganda de la guerra para terminar todas las guerras. La guerra más justa. El enemigo es el malo. ¿Qué vas a hacer?
no vamos a ser punitivos con este enemigo que llevamos 4 años tratando como si fueran orcos. No, claro que el Tratado de Versalles Sí, también iba a claro que ser sí. cruel, punitivo, De terrible, hecho, un iban a montón dejar de pobre. personas no estuvieron a gusto con el Tratado de Versalles porque querían todavía más de Alemania. Y eso que le Sí. quitaron un montón, le quitaron 10% de su territorio, modificaron, básicamente se metieron en su libre albedrío en cuanto a decisiones militares y obviamente les pusieron una multa perro gigantesca que nunca iban a lograr cumplir, pero al final de cuentas, ¿cómo? Porque si no se enojan los alemanes por el resultado de los contratos, se enojan las otras personas y sigue habiendo como un impacto negativo en el clima social de sus respectivos países. Como Alemania se emputó porque existía el Tratado de Versalles, pues se caldeó toda esta idea de que no podían confiar en la nueva democracia que se había instaurado después del 1929. Y entonces, de todos modos, o sea, sí, Iba a haber guerra de todos modos. Hitler es un brote orgánico de su realidad, ¿no? Pero, y a pesar de que esta teoría del gran hombre es realmente desestimada por la mayoría de las personas que actualmente son filósofos de la historia, es una perspectiva que las personas de calle tenemos, ¿no? La historia del gran hombre. Y por eso, si vas por ahí y haces el cuestionamiento, sí, matarías a bebé Hitler, la gente suele pensar de, oh, bebé Hitler no, o sea, hacen muy fácilmente esta transición de no Hitler, no Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente el panorama político de Alemania iba a generar eso. Por ejemplo, el antisemitismo no se lo inventó Hitler tampoco. Ah, no, Martín Lutero desde la Reforma ya escribía libros como ¿Por qué los judíos mienten? ¿Por qué los judíos mienten? Pues había muchísimo resentimiento porque los judíos también habían generado. La otra vez me enteré por qué por qué los judíos fueron los primeros que generaron los bancos en el mundo. Originalmente la Biblia consideraba que los intereses eran pecado. Si ustedes son banqueros y son cristianos, se van a ir al infierno. O sea, por miles de años era pecado pensar que te ibas a hacer rico con la deuda de un hombre. O sea, ahorita es muy extraño pensar que era una concepción de pecado porque ahorita nos parece, güey, así funciona nuestro sistema financiero, ¿no? Pero en su momento era así de cómo vas a tú generar riquezas en base al sufrimiento y las necesidades de otra persona. Era parte y de hecho ahorita el Islam sigue teniendo eso. El Islam, los intereses no son considerados como algo negativo de la sociedad. Entonces, como eso no pasaba, como esa no era la conclusión de los judíos, ellos pudieron generar como bancos que tuvieran sistemas de intereses. Bueno, mucho no antes. ellos. Más bien, cuando ocurren las cruzadas, un montón de nobles, incluso reyes europeos, regresaron a Europa con muchísimo oro musulmán. Bueno, la primera, que fue la que ganaron, ¿no? Muchísimo oro. Pero no puedes hacer de este oro más oro, porque en las escrituras está que si es tu deber como cristiano ayudar a otra persona en necesidad, no le vas a cobrar un interés. Si le No. cobras un interés, eso es pecado. Sí, es Lo pecado. que sí podían hacer es que como había poblaciones subyugadas de judíos que no tenían derechos, los trataban como animales, poblaciones de judíos dispersas en las distintas localidades cristianas, ellos no obedecen esta ley. Entonces ellos podían tener a un sirviente judío al que le decían, tú, no a nombre mío, tú vas a prestar mi dinero y vas a cobrar un interés y luego me vas a pagar una parte de ese interés. Un prestanombres moral, güey. Ah, entonces así no te metes en pedos con Dios y al mismo tiempo cobras intereses. Ah, se Entonces, pasaron de verga. Ajá. a mí me parece extra irónico que hoy se le recrimine desde la conspiranoia más loca del Twitter a la comunidad judía, es que ustedes son usureros y banqueros. Y sí, cabrón, tú me pusiste ahí. Tú me pusiste ahí, tú me pusiste ahí. Así también se puede contestar muchas preguntas en relación al patriarcado y a las mujeres. Oye, ¿por qué quieren que les inviten todo, cabrón? O sea, tú empezaste con la violencia económica. Eventualmente, cuando las sociedades con mercados se volvieron sociedades de mercados, pues obviamente tuvieron que cambiar un poquito las escrituras y decir, no, pero mira, podemos saber otras interpretaciones en pro del crecimiento económico, ¿no? Pero ciertamente con esta mentalidad sionista de que los judíos no son solo, pues, una religión, sino también una raza, sigue existiendo cierto nepotismo que separa a la mentalidad de los judíos, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? Entonces, existe un problema de ¿cómo se llama?, recesión en Alemania, y los judíos se hacen entre ellos, así, se chupan y dicen, pues es un problema de Alemania, o nosotros seguimos con nuestro nepotismo, nosotros seguimos con nuestra red internacional. Entonces, eso también generó como un clima de rechazo y reticencia por algunos judíos. Era la teoría de la puñalada en la espalda. La gran virtud que tuvo el ejército alemán
Es que era tan buen ejército y empezaron tan pronto la guerra que nunca pelearon en territorio propio. Hasta el final. Ya cuando valieron que... Todo el tiempo estaban peleando en territorio conquistado. Entonces, el ejército alemán, que no sabía los problemas de suministro, no sabía que en Alemania se estaban muriendo de hambre, que ya no había suficiente tela, siquiera tela para hacerles sus uniformes, no había comida. Pasaron por un invierno que le llamaban el invierno de los rábanos, porque eso era todo lo que había para comer. El invierno de los rábanos. No es cierto, el invierno de los nabos. Turnip. Sí, turnip es nabo, ¿no? Turnip es nabo. Rábano. Nadie dice nabo. ¿Qué carajos es un nabo? Un nabo es un rábano, ¿no? Un rabanote. No son muy densos en calorías y no son muy sabrosos. A ese nivel llegaron. Entonces, cuando pierden la guerra, porque simplemente ya no quedaban soldados que mandar, ya no quedaban suministros, ya no quedaba con qué seguir la guerra, y acababan de llegar los gringos con suministros, soldados y todo nuevo, entonces decidieron, fue muy complicado. Lo voy a simplificar muchísimo. Se rinde Alemania y todas las tropas son regresadas, pero las tropas estaban en territorio enemigo. Entonces ellos decían, el invicto ejército alemán nunca perdió. Fueron las personas en la casa las que nos traicionaron, las que no nos dieron lo que necesitábamos para ganar la guerra, los que convencieron al gobierno de rendirse. Y ahora por eso se nos impusieron estas condiciones económicas. Entonces, que no quepa duda, Hitler estaba loco. Hitler era un loquito conspiranoico, votaría por American Rangel. Ese güey, su ideología era la siguiente. El mundo está organizado en razas y se trata de la constante guerra de todos contra todos. Él era jovesiano. Entonces, Jovesiano. Joves. Sí, ese güey que escribió en la guerra. Leviatán. El Leviatán, claro que sí. Él era de la idea. Ese vato el que decía que todos éramos malos por naturaleza, ¿no? Todos somos malos por naturaleza porque escribí esto durante la Guerra Civil Inglesa y entonces mi realidad debe abarcar todas las realidades de todos los seres humanos. Era un pendejo. Somos culeros, pero necesitamos las leyes morales para no matarnos Necesitamos a un Leviatán, y él se refería al rey específicamente que estaban tratando de derrocar. Necesitamos un Leviatán para evitar que todos nos matemos entre nosotros. O sea, lo único que te detiene de ser un culero es la ley. Ok. Hitler pensaba que el mundo está configurado en razas genéticas. Unas son mejores que otras. Y por medio del proceso de la guerra, cada una va tomando su lugar en el mundo. Entonces, ¿cómo explicas que los judíos, que según tú son tan inferiores, tengan un lugar superior al tuyo? Es que él decía, los judíos no son seres humanos porque no tienen como su propio territorio, no tienen un territorio propio que defender. Entonces se dedican a visitar otras naciones para desestabilizarlas, destruirlas, poner un gobierno de títere y gobernar al mundo por encima de todos ellos, ¿no? Entonces, su idea también era que Alemania necesitaba Lebensraum. Lebensraum es tierra para vivir. Pero no se estaban muriendo de hambre. Él quería vivir como los gringos, como los americanos. Y esa es otra cosa. El orden racial de los Estados Unidos en aquel entonces, que seguían con el macartismo, inspiró a Hitler. Hitler se inspiró de Estados Unidos. Se inspiró en la segregación norteamericana de los negros para decir, así deberíamos tratar a los judíos. Así los deberíamos tratar. Y muchos... Estados Unidos diciendo, nosotros ganamos la guerra. Esos güeyes se adjudican. Hasta el día de hoy que los campos de concentración de la frontera están llenos de latinos, los Estados Unidos siempre han sido una dictadura del burgués racista. ¡Ay, tómela! Qué cabrón. Pero Hitler no era el único. Es como John Lennon. Sí, soy un soñador, pero no soy el único. Exacto. O sea, no puedes hacer un movimiento político si eres el único que piensa de esa manera. No Hitler tenía hacerlo si eres el único loco. De seguidores. Toda la gente... Porque es un mecanismo psicológico de defensa frente a la derrota. ¿Qué vas a decir? ¿Nosotros, el mejor ejército del mundo, perdimos? ¿O fuimos traicionados? ¡Fuimos traicionados! Entonces, si no era Hitler, iba a ser otra persona. Les digo, Es muy fácil sentirse el traicionado. Es como la historia mexicana, es la historia de los derrotados. El Partido Nacional Socialista ya existía. Cuando criticamos al gobierno, solemos criticar al Poder Ejecutivo, la cara del presidente, ¿no? Porque nuestro sistema de abstraer las cosas, necesitamos una cara, unos ojos y un nombre que pueda ser el resumen de un periodo horrible, ¿no? Pero si nos pusiéramos a contabilizar los crímenes de guerra de un montón de
personas partícipes del partido nazi, seguramente estamos así, Himmler, ¿cuántos pecados? Tal vato, Joseph Mengele, ¿cuántos pecados? O sea, estaríamos, si nos ponemos a matar bebés, hay un montón de bebés que matar. ¿Por qué Hitler? Hay un chingo de bebés que fueron humanos muy culeros. Pero creo que fue el mismo Himmler el que durante los juicios de Nuremberg le dijo a su entrevistador que es la gran virtud del fascismo, que cuando combates a un fascista tienes que volverte un poco fascista. Ay, ese güey. Me Él- encanta todos los sistemas autoapologéticos que puede hacer la gente. No, él se refería a su propio sistema. Por supuesto. Él decía que, por supuesto, que un granjero no quiere ir a la guerra. ¿Qué va a ganar? Aparte de la oportunidad de regresar a casa de una pieza, ¿no? Y ya cansado y ya traumado después de ver a sus amigos morir. ¿Qué va a ganar? No necesitas convencerlo, solamente tienes que contarle que él está en peligro. Él está en peligro y hay fuerzas allá afuera que están operando en contra de tu familia y vienen por ti. Y tienes que alimentar ese miedo. Y a los pacifistas Claro. denunciarlos como traidores. Y Son así- unos tibios. Y así puedes instalarle a cualquier persona la necesidad de querer hacer cosas en relación a la guerra, y en la guerra no hay reglas, ¿no? Sí, ¿por qué está tan furiosa la gente que me escribe a redes que me dice, es mi pasión destruir zurdos? Pues porque allá afuera hay todo un mecanismo de comunicación que se está alimentando ¿Qué dices, de mi pasión? alimentar el miedo dentro de esta gente. Y la gente te identifica como un progre zurdo. Pues mucha gente que antes me identificaba como no tan lejano de su sistema de creencias, después de años y años de ver mierda en internet de gente que les dice, son la generación idiota, ahora están tan a la derecha que el centro les parece el extremo contrario. Empujaron la ventana de Overton. Pues izquierda y derecha no existen, pero sí. Sí, Pero es que si te das cuenta, el ser humano se metió en un pedo. Somos changos que evolucionaron para existir en tribus y contar chismes y historias de la gente a nuestro alrededor. Por eso se siente tan bien. Pero con esta capacidad de abstracción hemos construido estructuras complejas que son nuestro nuevo ecosistema y no tenemos el tiempo para adaptarnos a ellas. La evolución social es rapidísima y la evolución biológica es lenta. Ujú. Entonces, nuestro verdadero problema ahora son estructuras complejas que habitamos, pero no evolucionamos para prestarle atención a estas estructuras, evolucionamos para ponerle atención a otras personas. Y por eso cuando ocurre un problema sistémico, decimos, pinche López Obrador. ¡Pinche López Obrador! Sí, pero en realidad todos contribuimos al ser parte de las mismas estructuras. ¿Quieres habitar esta estructura sin sus problemas? No se puede. Qué complicado. Hay que cambiar de estructura. Entonces, en resumen, no mataríamos a bebé Hitler, porque si tenemos que matar a los bebés, hay muchos bebés que matar. Y no habría cambiado nada. Y no habría cambiado bueno, nada. habría cambiado algo. Me habría convertido en un asesino de bebés. Y me había convertido en una persona que no existe, porque a la hora de cambiar toda la realidad, posiblemente todo lo que hizo que pudiera existir un clima en el que termino yo existiendo, no sucedería. Entonces ahí tenemos una paradoja perpetua. Me A gustó. menos que el universo se bifurque Ajá, en otras líneas temporales. a menos que la respuesta es que si cambias algo en el tiempo, en realidad estás modificando el universo alternativo de eso, y es la teoría del tiempo que la mayor parte de los multiversos actuales utilizan. Pero si lo piensas, eso significa que realmente no puedes cambiar nada, porque No. todas las cosas que pueden suceder están sucediendo Puedes todas al mismo modificar tiempo. un nuevo universo, pero tu madre que está en el universo base sigue sufriendo. Sí, pero hay otros millones de universos donde está gozando. Y así, entonces no hay control, solo existe el flujo. Genial, me gustó. Siguiente pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. Sí, claramente. O sea, primero hay que entender que cuando nació este planteamiento, la cosmovisión del mundo era completamente distinta. Se creía un universo estático. O sea, todo era estático, todo había existido así siempre. Las estrellas que veíamos en el cielo eran estáticas, lo único que se movía era el sol, la Tierra también estaba estática, o sea, había sido así el mundo. Entonces era una pregunta importante porque hacía a los griegos de la antigüedad preguntarse el origen del universo y cómo habían sido el origen de las cosas, ¿no? Esta pregunta es una aporía. Una aporía es una conclusión que genera contradicciones, entonces te hace descubrir que como no tienes la respuesta, tienes que seguir indagando. Y ahorita la pregunta se sigue utilizando como una especie de alegoría para cosas que generan eso, así de que no sabes qué fue primero, pero ya sabemos que fue primero el huevo. No sabía que esta pregunta era griega. Entonces, según Aristóteles, fue la gallina porque el acto precede a la potencia.
Ujú. Pero ya sabes, como, no sé, Aristóteles tenía un montón de... Los griegos tenían un montón de cosas que ahorita ya lo dicen y no nos hace sentido, como los conceptos de sustancia o éter. O sea, cosas que ya ahorita son como completamente anacrónicas. De hecho, por ejemplo, eso de los 4 elementos es completamente fantasía anterior, porque ahora sabemos que no son los 4 elementos, sino como la tabla periódica y ¿qué más? Pues eran como formas de la materia que los hacen Y los tener. estados de la materia. Ujú. En la física de Aristóteles, él tenía la idea de que un objeto solamente se mueve cuando alguien más lo mueve, porque eso era lo que él observó. Eh, Ahí hay una pelota y si nadie la patea, pues no se va a mover. Eh, pero eso significa que Qué cute. aquello que movió la pelota fue movido por alguien más. Y este alguien fue movido por alguien más, y este por alguien más, y este por alguien más. Por Y eso el si acto precede a la potencia. Ajá, y si llevas esto hasta el infinito, entonces Ajá. nadie se mueve nunca porque el infinito es infinito y nunca se alcanza. Entonces, para Aristóteles, eso viene en la física. En la metafísica viene la idea de un movedor inamovible en el centro del tiempo y la existencia, aquel Ajá. que lo mueve todo. Exacto, y es por eso que se utilizaba esta alegoría para hablar de Dios, Ajá, porque es así como de no se puede resolver si simplemente pones esas variables y necesitas ese motor inamovible inicial, que es el creador, es el acto tercero. Es así como, ok, tu acertijo le falta el poder divino. Pero en la Biblia, Dios habló de que generó a las aves, pero nunca habla de que generó a los huevos. Entonces fue primero la gallina para los pensadores anteriores. Pero es lo curioso, porque eso de las aporías es una buena herramienta de exploración filosófica, pero al mismo tiempo las aporías dejaron de ser aporías cuando empezó pues a haber una exploración cognitiva y se pudieron contestar muchas preguntas que antes generaban contradicciones y ahora así como de, güey, pero en el mundo moderno eso ya no genera una contradicción, ¿no? Porque ahora sabemos con la evolución de que el concepto del huevo como un embrión con envoltura es mucho anterior al primer ser que pudimos haber señalado como una gallina, ¿no? pero la gran diferencia entre los griegos y la revolución científica es que los primeros filósofos se preguntaban el porqué de las cosas. ¿Por qué son ¿Por así qué? las cosas? Ovidio, por ejemplo, en las Metamorfosis, uno incluso podría argumentar que es el primer libro de genética, ¿no? Porque habla acerca de cómo seres humanos fueron transformados en animales y cómo nacieron los animales que nos rodean actualmente, ¿no? Había una morra que tejía, ofendió a un dios y la volvieron araña. No me acuerdo muy bien de las metamorfosis de Ovidio. Pero la diferencia es que la ciencia no se pregunta el porqué de las cosas, la ciencia observa el cómo Mm, sin asignarle motivos o un propósito, simplemente observas el fenómeno, lo describes de manera tan precisa que puedas y luego tratas de descubrir los patrones que subyacen a ese fenómeno. Pero para descubrir esos patrones tienes que observar el fenómeno en sí. Y eso hizo Darwin. Darwin era cristiano, Darwin era muy cristiano, pero se fue a la isla Galápagos donde empezó a ver a todos estos animales que tenían distintas formas, empezó a ver cómo las utilizaban y llegó a la conclusión de que miles y miles y miles de años de modificaciones, mutaciones mínimas van transformando a los animales en las formas que tenemos actualmente. El huevo es una de esas cosas. El huevo antecede a la gallina por millones y sí, miles y claro, por millones de años. supuesto. Los dinosaurios tenían huevos. Sí, claro. La primera vida ocurría en el océano. La primera vez que alguien tuvo que dar a luz en tierra, se inventó el huevo. Y fue un proceso así lento. Entonces, Lento. ¿de dónde salió la gallina? Bueno, la gallina salió del huevo de una criatura que estaba una modificación genética lejos de ser gallina. Entonces hay que modificar la pregunta. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo de gallina? ¿La gallina o el huevo de gallina? Ujú. El huevo de gallina. Porque la Sigue siendo mutación... el huevo. Sí, porque la Sí, mutación genética se da durante el proceso de gestación. Entonces, sí, una criatura muy parecida a la gallina tuvo una mutación dentro de uno de sus huevos, sí. pero es una división arbitraria, si lo piensas, Sí. porque la evolución no es como en Pokémon, de que mañana el Exacto, animal es lo que iba a distinto. decir, ese pensamiento categórico de que la evolución fue así como una cosa lineal y que siempre fue hacia bien, Ujú. como si no hubiera decreciones en la evolución, o sea, que la evolución también tuvo momentos como de, o sea, va así y no está centralizada y va para todos lados, ¿no? Y de alguna manera nosotros pusimos, y el concepto de gallina va mucho después a la existencia de la primera gallina, ¿no?
Entonces, nuestro concepto de gallina ya está formulado y estructurado para nombrar a la gallina actual. Y si tuviéramos que delimitar desde el inicio de las cosas, pues hubiera sido como completamente diferente en términos dialécticos, ¿no? Entonces, como siempre en casi todos los dilemas de paradoja, se vuelve una discusión dialéctica, ¿no? Sí, es que estamos observando mal a la realidad. Pero es muy interesante porque ahorita se sigue utilizando es como el huevo y la gallina para hablar de conceptos en que todavía no sabemos qué fue antes, ¿no? Natura versus entorno, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué fue primero? ¿Las prácticas de los humanos culturales o el impulso natural de generar esas prácticas culturales? No lo había pensado, pero ¿y si también estamos observando mal ahí a la realidad? Alguien me escribió alguna vez que su novia estaba haciendo una tesis donde planteaba la cultura como una manifestación más de la naturaleza. Claro, por supuesto, es lo que yo siempre he concluido, cultura es natura, pero si cultura es natura, entonces, ¿cómo podemos identificar? Porque obviamente natura fue primero, ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto llega la natura y se vuelve la cultura? O sea, esa es como la pregunta que me hace pensar que es medio huevo gallina. Por eso creo que estamos planteándonos mal la pregunta, porque si cultura es natura, entonces no hubo algo primero que nada. Simplemente nuestras manifestaciones culturales son un desarrollo más de la Gaia. Sí. Pero es la necesidad de algunas personas de decir, no, pero los impulsos naturales, Es la los necesidad. impulsos iniciales, el impulso inicial. ¿Sabes qué? Esa es la necesidad del ego de separarse del resto del universo que lo contiene, pero el universo no te contiene, tú eres el universo. Ah, qué bonito, eres un hippie. Pero vamos a, pero a ver, es que creo que estoy teniendo un breakthrough. Me voy a llevar este problema de tarea para no hacer Muy más largo bien. el podcast. Genial, me gustaron las conclusiones. Siguiente pregunta. Ah, no. Yo te iba a decir, esta pregunta, o sea, desde nuestra perspectiva ideológica occidental, bla, 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 es muy evidentemente que fue el huevo. Pero hay muchos otros planteos que hacen otras propuestas. Por ejemplo, leí que la física cuántica sí dice que tanto el huevo como la gallina son primeros, argumentando algo que llaman orden causal indefinido, que no lo entendí, obviamente, porque el ciudadano común no entiende la física cuántica y eso es el problema de la física cuántica y por eso somos tan víctimas del misticismo cuántico, porque la Sí. física cuántica puede ser igual a magia, porque es así como algo tan antiintuitivo que el mismo Einstein dijo, güey, a todo lo que vio de la física cuántica le ponía nombres así como spooky thing, coincidence ahí, o sea, a ese vato siempre no le gustó nada de ese concepto. Entonces, si te digo, no, pues la física cuántica dice que los dos al mismo tiempo, ¿qué te puedo explicar? Ahí la única respuesta que cabe es decirle, te estoy preguntando bien. Salúdame bien. Bien. Luego hay otro concepto que se llama el tiempo cíclico, que algunas otras culturas, por ejemplo el budismo o algunas culturas prehispánicas llamaban que esto el tiempo cíclico, ¿no? El Big Crunch, o sea que eventualmente vamos a dejar de expandirnos y de repente vamos a hacer, vamos a regresar y hacer una implosión para volver a generar como un universo desde el cero. Obviamente exploraciones del fin del universo no se van hacia el Big Crunch, sino al Big Rip o al Big cualquier otra cosa, porque ven que la expansión no se está desacelerando, no está deteniéndose, no, obviamente no está regresando, ¿no? Pero el punto es que hay muchas teorías que hablan como del tiempo cíclico en el que si nos vamos a escalas mucho mayores, así no hay un primero. Es una necedad atada a nuestra necesidad de ver como el tiempo desde nuestra perspectiva como un inicio y un final. Pero si el tiempo es como, tiene su dimensión en donde todo está sucediendo al mismo tiempo y se puede ver el espacio-tiempo como una manta que se expande y tú puedes ver el pasado y el presente y funcionan al mismo tiempo, pues obviamente no existe un primero. Leí una explicación bien chida de la línea temporal el otro día, la ilusión del tiempo. Y es que tú sabes que en el espacio no hay arriba y abajo, Uh-huh. pero aquí en la Tierra sentimos un abajo porque estamos en presencia de un objeto con muchísima gravedad. Y en consecuencia del abajo, esta fuerza que nos jala, inventamos el arriba. Pero son conceptos humanos que nos sirven para esta posición específica. Ajá. Pasa lo mismo con el tiempo. Venimos de una configuración del espacio-tiempo con muy poca entropía, que es el momento previo al Big Bang, y por la expansión del universo nos alejamos hacia una configuración del universo con muchísima entropía. Ajá. Entonces, la entropía es básicamente información oculta. Entonces, hay una sola forma del huevo de ser huevo. Este huevo es un huevo y esta es la forma que tiene. La podemos recordar. Pero formas de romperlo hay infinitas. Puedes romper 100 huevos y tomarles foto. Todas las fotos van a ser distintas. Por eso podemos recordar el pasado y no podemos recordar el futuro. Entonces, creo que está pasando
Pero es nada más patear la lata. Es nada más cambiar la palabrería con la que estamos expresando la pregunta. Es como, ¿qué fue primero o qué fue después? Ok, ¿qué está más cerca del momento de poca entropía y qué está más, Ajá, ajá, más ajá. alejado? Sí, porque Sigue sí. siendo un antes y un después. Sí, claro. O sea, pero nos damos cuenta ahí que fue primero, antes o después, también es una pregunta antropocéntrica, ¿no? Pero Desde el ¿sabes mundo de los qué? humanos y de Si las la ideas de los humanos. quisiéramos, la gente que sí sabe de física me va a odiar por esto, pero si quisiéramos expresar esta pregunta en términos de termodinámica, entonces podríamos preguntarnos cuál es la configuración física que tiene mayor entropía. Y entonces ya es algo que podemos medir, el huevo o la Ah, gallina. fue primero el huevo. En ese caso fue primero el huevo. ¡Siempre gana el huevo! ¡Huevo! Siguiente pregunta. Si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, ¿le crece? Eso depende. Depende. Depende de cuáles sean las reglas de la nariz de Pinocho. Así, completamente. A ver, primero que nada, solo quiero explicar que las paradojas no existen. Porque luego a la gente le cuesta trabajo entender que realmente las paradojas es un juego de la lógica. Ujú. El mundo real no tiene paradojas porque el mundo tiene que renderizarse. Y para renderizarse, pues tiene que resolverse. Las paradojas en el mundo se resuelven. Por eso, si eventualmente podemos viajar en el tiempo, pues es un universo en el que se puede viajar en el tiempo. Por lo tanto, las paradojas tienen un resultado, una resolución y una explicación. Si el universo de Pinocho tiene esta paradoja y no se resuelve, es que el universo de Pinocho es metafóricamente imposible. Todos los mundos diegéticos de la magia también tiene sus reglas, ¿no? Ujú. En el mundo de Harry Potter, cuando tú dices Wingardium Leviosa y lo pronuncias mal, la pinche cosa no se eleva, güey. No jala. No jala, ¿no? Entonces sucede lo mismo. ¿Cuáles son las reglas de la nariz de Pinocho? Ujú. ¿Qué es lo que estaba pensando el hada madrina? ¿O bajo qué estatutos de moral generó el hada madrina las condiciones para que se renderizara la nariz de Pinocho? Lo que yo entiendo es que la nariz de Pinocho crece cuando él dice una mentira. Si fuera literal, ¿qué entendemos por una mentira? Decir lo que yo sé que es una mentira, o sea, yo decir algo que creo que no es verdad, o una mentira por ignorancia, decir, no sé, decir algo que tú crees que es verdad, pero en Ajá. realidad no corresponde a la realidad. Un dilema de la paradoja es que solemos pensar que el valor de la verdad de las mentiras tiene una lógica bivalente. O sea, la lógica bivalente es un sistema lógico en donde algo tiene un booleano, ¿no? Sí o no. Un booleano es sí o no, verdadero o falso. Ujú. Pero las mentiras no son verdad o no verdad, porque si Pinocho le creciera la nariz por decir algo que no es verdad, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Sin embargo, en el habla cotidiana existen muchísimas figuras retóricas que no son booleanos de verdadero o falso, porque de otra manera Pinocho no puede ni decir chistes, Pinocho no puede ser sarcástico, Pinocho no puede ser irónico, Pinocho no puede hacer predicciones, Pinocho no puede hacer metáforas. Pinocho no puede hacer analogías, porque está diciendo algo que sustancialmente en sí no sería verdad, ¿no? Entonces, ay, ya me lo jodió el hada madrina para toda la pinche vida al pobre Pinocho, porque no se puede expresar de ninguna manera, porque si dice cosas que no son verdad, pues le crecería la nariz. Pero entonces, por ejemplo, yo creo que lo que hace Pinocho se puede más empujar hacia el concepto de las predicciones. Por ejemplo, en una predicción, si tú dices, no, pues va a ganar el América, y el América no gana, nadie te va a decir, estabas mintiendo. Me mentiste. Me mentiste. No, esa es una predicción. Desde el principio tiene un formato de predicción en el léxico y en la conversación de las personas y por lo tanto no sería renderizable como una mentira. Lo que me interesa es lo siguiente. Imaginémonos que Pinocho ha pasado mucho tiempo en Twitter, donde una pandilla de no más de 100 loquitos de ultraderecha están avanzando la narrativa de que los progres queremos cancelar la película de Mario Bros. Porque no tuvo inclusión forzada. Entonces Pinocho ve esto y como no sale de su casa y no tiene amigos, se lo cree y entonces sale y dice, es que los progres están tratando de cancelar Mario Bros. Porque no hay inclusión forzada en Mario Bros. Esto no corresponde con la realidad, pero él cree que es verdad. ¿Qué pasa? ¿Le crece la nariz o no le crece? Porque si le crece, entonces significa que... Pinocho es un oráculo de la verdad, güey. Ajá, en ese caso es omnisapiente. Sí, porque en ese caso él tendría, o sea, si su sistema de valores es en cuanto a una mentira, aunque sea, si es una mentira colectiva,
y le crece porque está diciendo una mentira colectiva. Entonces sí, pues su sistema de entendimiento de crece o no crece la nariz es omnisapiente. Pero como sí creo que el concepto de las mentiras tiene que ver con la intención de las personas, entonces no estaría diciendo una mentira, pero tampoco estaría diciendo una verdad, simplemente está bajo su propia ignorancia. Es que Entonces, es que cuando alguien dice algo bajo la ignorancia no se le acusa de estar mintiendo, Ujú. se le acusa de no saber y ya. Bajo el concepto de cómo los humanos hemos decidido qué es una mentira o es una verdad, cuando alguien dice algo que no es verdad a través de la ignorancia, no se trata como una mentira. Entonces la nariz de Pinocho no crece nunca. No, bajo eso de mi nariz va a crecer ahora, no crece porque no creo que Pinocho, que es un niño de 11 años, sepa exactamente qué va a suceder. Lo está diciendo en términos de predicción, si es que se le ocurre decir esa pregunta. Eso está interesante. ¿Y si lo hiciera simplemente para ver qué pasa? Pues tampoco le crece. Porque si es para ver qué pasa, no está diciendo una mentira. Está haciendo una especulación y las especulaciones no entran dentro de las mentiras. Ujú, La mayoría de las paradojas, curiosamente, son un defecto del lenguaje. ujú. Porque si no se puede resolver esa paradoja es porque no hay suficiente información y si al final de cuentas el propósito del lenguaje y de la conversación es darnos a entender y tú no estás entendiendo, es porque el lenguaje fue deficiente para que nos entendiéramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí la paradoja es de corte lingüístico. La ley de contradicción es un principio de la lógica según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no? Justo aquí la falacia de que nos haga creer que es una paradoja proviene de que nosotros creamos que la frase tiene que ser renderizada como algo que tiene sentido. Pero desde el principio es una paradoja porque es una frase sin sentido Ujú. y por lo tanto no se va a renderizar como algo que sucede, o sea, no le va a crecer la nariz. No es así como que su sistema de creencias dice, oh, no lo entiendo, y explota, ¿no? Así como cuando los robots así les dices un sistema de comandos que no entienden ni explotan, así Pinocho. Pues no sirve de nada su poder. No, su poder es un castigo moral. Su poder no es para que lo utilice. Ah, bueno, depende. Depende. ¿Nunca viste Shrek 3? Donde escapan mientras Pinocho hace Exacto. crecer su nariz hasta que la convierte en un Exacto. puente. ¿O qué tal si quieren mucha materia prima y vender madera y entonces está mi nariz, dice mentiras, le cortan la nariz y hay así como creación infinita de materia, güey? Es noticia, esa es una metáfora de Silicon Valley donde puedes alcanzar tus sueños mintiendo. Es una metáfora de toda la economía, donde alcanzas tus sueños mintiendo, o sea... ¿Cómo? ¿Estás acusando a este sistema económico ¿Qué? global de ser una estafa Ponzi de niveles Estoy acusando planetarios? principalmente a los bancos de utilizar valores del futuro para justificar el presente. Así, yo especulo que en el futuro va a existir esta cantidad de dinero, por eso lo traigo del futuro. No sé si están mintiendo, pero definitivamente están jugándole al ser mago. Como dice Greber, detrás del mago hay un hombre con una pistola. De ahí viene su magia. Es muy curioso, esta paradoja tengo entendido que lo creó una niña de 11 años. Obviamente proviene de una paradoja de la antigua Grecia, que es la paradoja del mentiroso, que dice, un hombre afirma que está mintiendo. Lo que dice es verdadero o falso es una paradoja de Ubúlides. Pero curiosamente este formato de decir Pinocho, bla, 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 lo hizo una niña, o sea, porque de 11 años y lo sacaron así como en un artículo del 2002. Entonces es muy interesante porque ya es un uso más práctico de la paradoja del mentiroso. Esta paradoja es prueba de que la verdad no existe, entonces. Siguiente pregunta. Esta pregunta la propuso Pepe y yo no tengo idea de qué contestar, entonces pues la vamos a hacer y voy a escuchar atentamente todo lo que tienes que decir. Pero la pregunta es, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Pues no sé, o sea, esa pregunta la he visto mucho como El meme. ¡De plomo! Es el plomo. Porque sí, los dos son 100 kilos, pero esa es su masa. Ok. Y el peso es una fuerza. La fuerza Ok. es masa por aceleración. Y si estuvieran en el vacío, ok, te la compro. Los dos pesan lo mismo porque es la misma masa por la misma aceleración. Pero no están en el vacío, están sumergidos en un fluido, que es el aire. De acuerdo al principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido en un fluido va a recibir un empuje hacia arriba igual al peso de la cantidad de fluido que están desplazando. Por eso vuelan los aviones y por eso flotan los barcos. Entonces, sumergidos en el fluido que es el aire, como el plomo es mucho más denso que las plumas desplazan mucho más fluido, entonces tienen un empuje que no vas a sentir cuando los cargues, ¿no? Pero sí tiene un empuje mayor hacia arriba que el plomo que desplaza muy poquito fluido. Entonces, aquí en la Tierra, sumergidos en el aire, pesa más 1 kilo de plomo que 1 kilo de plumas. Ah,
O sea, pero no... Perdón a la no, gente no, que sí sabe matemáticas. pero no sentirías la diferencia tanto, ¿o sí? No, pero no estamos preguntando si se va a sentir o no. Si No, sí, es, porque si ¿cuál? nos vamos en términos pragmáticos, o sea, no mames, cargar 100 kilos de plumas, o sea, es una cosa como completamente distinta a plomo, ¿no? Sería así ya un asunto pragmático. ¿Ya vieron? Sujete usted, apúntele bien. Increíble. Me encantaron todas estas preguntas. Muchas gracias por haber estado en este espacio. Siempre es un placer platicar contigo, siempre es una explosión de mente, pero nunca lo habíamos hecho públicamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ¿Cómo la te pueden invitación. encontrar en redes para que pues exploren tu trabajo o lo que estás haciendo? En todos lados estoy como Migala. Nice. Ahí pueden explorar su trabajo. Tiene cosas increíbles, tiene tesis de divulgación cultural, sociopolítica. Yo les recomiendo les recomiendo todo. Busquen su ensayo sobre la guerra. Ese me gustó un vergo. Está Bueno, chido. sí. Bueno, hay varios que me gustan, todos me gustan. Y ya viene la segunda parte. ¡Ah! ¡Qué emoción! Estoy hypeada. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todos los lugares también como Dama G. Estoy incluso en el TikTok. Y recuerden que esta producción no sería posible sin Podimo. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Y orgullosamente el productor de este su espacio. Y nos vemos en otra ocasión. Bye. ¡Chao!